tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy estamos en la ciudad de Los Ángeles, específicamente en la LA Comic Con, donde por segundo año consecutivo nos han invitado para venirles a mostrarles un poquito de lo que es vivir Comic Con aquí en Los Ángeles. Seguramente se preguntarán, vamos a ver cosplayers, vamos a ver paneles, vamos a ver celebridades. La respuesta a todo esto es sí. Y pues no nos queda más que agradecerle a los organizadores de Comic Con por habernos permitido este pase de prensa para que ustedes allá en casita lo disfruten. Así que quédense conmigo que seguro lo van a pasar muy bien. En un fin de semana que podría describirse como pura magia, del 1 al 3 de diciembre del 2023, el centro de convenciones en Los Ángeles se convirtió en el epicentro vibrante de la diversión y la emoción en la LA Comic Con. Este evento no solo fue una convención, sino un viaje a un universo paralelo donde los cómics, el gaming, el anime y la cultura pop se fusionaron en una experiencia única. Durante estos 3 días, más de 250 paneles y programas mantuvieron a los asistentes al borde de sus asientos, sumergiéndolos en el fascinante mundo de sus pasiones. Pero eso no fue todo. El salón de gaming y anime, con sus impresionantes 100,000 pies cuadrados adicionales, llevó la experiencia a nuevas alturas. Torneos de Mortal Kombat y Street Fighter desataron una competencia feroz y los fanáticos demostraron sus habilidades contra jugadores profesionales en un verdadero espectáculo de destreza. Las estrellas del espectáculo también iluminaron el evento con su presencia, desde Matt Smith hasta Elijah Wood, Jamie Campbell, John Astin y muchos más. Un sueño hecho realidad para los fans que tuvieron la oportunidad de conocer a sus ídolos en persona y compartir su amor por la cultura geek. Con más de 800 artistas y vendedores, este paraíso ofreció tesoros exclusivos, cómics, coleccionables, arte y mucho más, creando una experiencia de compras inigualable. ¿Te perdiste de este festín cultural? No te preocupes porque estamos aquí para llevarte a través de este increíble viaje en nuestro video. Únete a nosotros y descubre por qué LA Comic Con es una de las mejores convenciones del sur de California. Pero no te preocupes, la aventura continúa en el 2024, así que alístate para sumergirte en el emocionante universo de la Comic Con. Prepárate para el próximo capítulo de esta experiencia épica y no olvides estar atento a todos los anuncios en comicconla.com para no perderte de absolutamente nada. Nos vemos en la próxima Comic Con, donde la emoción nunca termina. Lo primero que nos encontramos al entrar a este recinto es precisamente este letrero dándonos la bienvenida a la Comic Con, así como a muchos de los cosplayers que están por aquí, bastantes personajes que seguramente ustedes reconocen a la perfección y obviamente que hay de todo para todos, una gran cantidad de personajes que si tú solamente te quieres venir a tomar fotografías con estos cosplayers que se lo han trabajado bastante para mostrarnos unos disfraces bastante detallados, yo siempre quedo sorprendido que estas personas pueden lograr tal detalle hasta como si fueran disfraces de película. Y pues es un verdadero placer simplemente verlos, ver cómo han logrado tales disfraces. Y pues solamente el hecho de ver a estos cosplayers ya hace que valga la pena el precio de admisión, porque a pesar de que también hay celebridades, estos cosplayers ya lo hacen que valga muchísimo la pena. Y obviamente que sí, el atractivo principal de este tipo de convenciones son los cosplayers, pero ahorita vamos a darle pues un recorrido a lo que es el piso de mercancía, obviamente donde nos podemos encontrar muchísimos coleccionables, así como piezas de arte exclusivas. Y es precisamente aquí donde está la entrada al salón de exhibición, donde vamos a ver pues bastantes de los comerciantes que nos traen siempre todos esos artículos de colección. Y pues no sería una Comic Con si no hubiera cómics. Como ahí pueden observar, hay bastantes selecciones, piezas siempre increíbles
así como pines y todo lo relacionado a lo que es la cultura pop, la cultura geek. Y la Comic Con siempre abre de viernes a domingo, por lo que hay muchísimas oportunidades para encontrar ese tesoro que quizás estás buscando, que no encuentras en ningún otro lado. Y sobre todo, pues siempre hay muchísima gente aglomerándose, por lo que pues sí lo hace un poquito complicado caminar, pero pues esos son los gajes del oficio y nosotros siempre nos divertimos bastante en este tipo de eventos. Allá hacia el frente podemos observar ese panel donde usualmente las celebridades presentan nuevos proyectos, películas, shows de televisión en los que están trabajando. Ahorita ahí me parece que están haciendo un concurso de cosplay y vean este Batman. Este Batman está increíble. Wow, it's really cool. Vean nada más. Excuse me. Increíble el Batman de Lego, ¿eh? Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito para ver algunos de los disfraces que están concursando. Is Kai. Thank you, Kai Minkle. All right. Thank you. Thank you, Lucian. You're 12 years old. Wow. That's awesome. Look at the detail. Cyrus is Tanjiro, Demon Sims, Demon Slayer. Dumb and Dumber. Who remembers that movie? I do. Yes, take a bow, We are everyone. all going on to the finals. Yes, excellent. Give it up for our 3 winners! Thank you. As well as the rest of our contestants. Yes. Y pues ahí lo tienen, amigos, una bonita experiencia para estos niños que la verdad sus disfraces me dejaron boquiabierto, muy bien hechos, muy detallados, una miniatura de lo que sería el personaje al que nosotros conocemos. La verdad, la diferencia era muy mínima. Estos disfraces parece que si los hubieran hecho profesionalmente, como para una producción de películas. Y pues como les decía, el cosplay solamente es lo suficiente para traerte a esta convención y asegurar que te lo vas a pasar muy bien. Por acá estamos viendo aún más cosplay. Vean, ahí están los cazafantasmas, como que investigando algo paranormal. Por acá pues hay muchísimos exhibidores, expositores, no sé exactamente cuál será la palabra correcta, creo que se entiende de igual forma. Y pues por acá también hay pues lo que es la mercancía oficial de lo que es el show de Comic Con. Hay bonitas cosas, hay alguna que otra camiseta que la verdad se ve bastante interesante y los precios no están del todo mal, así que igual y luego nos venimos a comprar una. Y por acá pues hay una oportunidad de fotografía con el mismísimo Dios del Trueno, si es que te quieres tomar una selfie. Y de este lado está lo que es el Salón de los Artistas, donde nos vamos a encontrar bastantes cosas interesantes, como estas máscaras. Vean, qué increíble, qué bizarro e interesante, se ve bastante bien. Como pueden observar, pues muchísimas piezas que la verdad se ven increíbles, así como este payaso. Vean, solamente en sí, la verdad es que sí está un tanto terrorífico. Por acá nos vamos a encontrar más artistas que pues la verdad son bastante talentosos. Son las señoritas luchadoras y como pueden ver, pues también están aquí para tomarse fotografías contigo. Y por acá hay más cosplayers famosas que pues venden sus pósters. Puedes obtener fotografías autografiadas por ellas, al igual que autores que pues tienen sus propias líneas de cómics, como es el caso de este señor. Artículos, vean estas plumas de Star Wars, calcomanías,
airbrush. Vean, ahí está el Chapulín Colorado y el Chavo del 8, el mismísimo Chespirito. Como pueden ver, pues hay bastante que ver, bastante arte, muy interesante todas estas calcomanías. Vean lo que me acabo de encontrar por acá, al mismísimo Chavo del 8 y al Chapulín. Muy padres, así como los mismísimos Power Rangers también, Dragon Ball, muchísimos personajes en este estilo, en esta pose, como si estuvieran corriendo. Se ven muy bien. Bien decían que el Chavo del 8, Chespirito, el señor Roberto Gómez Bolaños, en paz descanse, era conocido mundialmente. Acá en Los Ángeles, California, hasta los Estados Unidos vino a parar su legado, y pues siempre da gusto verlo así. Por acá hay más arte, pues estilo anime, que puede que haya alguna que otra cosa que no sea tan apropiada para el canal. Yo estoy manteniendo el ojo pelado para que no se nos vaya a escabullir una que otra imagen que no deba ir por ahí, pero en caso de que se me vaya alguna, de antemano me disculpo con ustedes. Por favor, traten de ignorarlo, pero pues voy a hacer mi mejor esfuerzo para que eso no ocurra. Mientras vemos aquí a la famosísima Rosita Fresita, miren nada más, hasta parecen botargas oficiales. Acá seguimos con los artistas de comic books. Todo lo que hay, pues vale muchísimo la pena. Hay muchísimo que ver, muchísimas cosas que mostrarles. Como les digo, este tipo de shows es mejor que tú vengas y lo experimentes por ti mismo. No te vas a arrepentir, porque la verdad es que todo lo que nosotros nos encontramos por aquí, pues sí, te puede causar un poquito de shock cuando te das cuenta de lo que valen, pero cuando te pones a pensar que son de hecho pues artículos originales y no hechos a producción, es cuando te das cuenta que el precio vale la pena y mucho. Por acá de este lado seguimos con el arte y con los libros cómics, y son pasillos interminables de estos artistas que tienen pues un increíble repertorio, portafolio de arte que pues nos deja a todos sorprendidos con lo que es este tipo de coleccionismo. No todo en la vida es plástico, pero es importante notar que no solamente son artistas independientes, sino que también han trabajado para compañías grandes, importantes, como lo son Marvel y DC Comics. Y por eso les digo que puedes pasarte aquí el fin de semana entero descubriendo todo lo que el show tiene para ofrecer, y sin siquiera aburrirte, porque seguramente vas a encontrarte algo que te va a gustar y que te vas a llevar a casita. Postales, pósters, hasta joyería con personajes clásicos, con personajes nuevos, historias recontadas, historias nuevas, todo lo que te puedas imaginar, aquí te lo vas a encontrar. Y vean acá al director y animador Tom Cook, precisamente de Los Amos del Universo. Vean nada más estas células de animación que están firmadas por él precisamente. Este señor trabajó en la compañía de Filmation hace muchísimos años, y pues la verdad dejó bastante pues legado. Vean, ya como lo saben ustedes aquí en el canal, pues a mí Los Amos del Universo me encantan bastante. Y pues ahorita déjenme decirles que me están dando ganas de comprar alguno de estos, porque la verdad se ven bastante padres, aunque sí están un poquito arriba del presupuesto. Igual y vemos qué nos podemos llevar. Pero bueno, yo no vine de compras, yo vine a mostrarles a ustedes lo que es esta convención. Como les digo, te vas a encontrar algo te va a llamar la atención. Me acaba de ocurrir a mí mismo
que yo la verdad estoy tratando de mostrarles a ustedes el show y me distraje sobremanera con este señor porque la verdad pues es mi niñez. No sé si se habrán dado cuenta, precisamente la camisa que llevo puesta ahora es de los Amos del Universo. Y si eso no es un omen, amigos coleccionistas, amigos viajeros, no sé qué es. Yo creo que nos vamos a salir de este show con ese póster de metal, porque por $40 sí que vale la pena. Y acá de este lado es donde están las opciones de fotografía, donde cada quien puede elegir a algunas de las celebridades para tomarse las fotografías que quedan, y obviamente que los precios están entre los $70 a los $80 y algunas hasta de $200 o $300. $169 por lo que sería una opción de fotografía entre pues las nuevas estrellas de Ahsoka, por lo que alcancé a ver allí. Y pues obviamente que todo este pasillo está cubierto, porque la única manera en la que tú vas a poder ver qué es lo que ocurre ahí dentro es precisamente pagando. Pues mucha gente critica eso porque pues no sé qué idea se les metió o quién les inculcó eso de que las celebridades deberían tomar pues fotografías o autógrafos gratuitamente. Pues es que es su tiempo, y si tú pues quieres una fotografía, un autógrafo con ellos mientras están aquí, yo creo que es más que justo que pues se les pague, se les compense por su tiempo, porque a final de cuentas ellos están aquí horas y horas complaciendo a los fans, y pues de algo hay que vivir, de algo hay que comer, sobre todo ahora que acaba apenas de terminar la huelga y ya están poniéndose al día, yo creo que con sus deudas, así que yo no lo considero mal. Acá de este lado está el salón de anime, si no me falla la memoria. Pues yo creo que han hecho una buena labor en tratar de dividir, digamos, los fandoms entre lo que es la cultura pop general, más de este lado del charco, y pues también acá están tratando de incluir a los que son pues más afines al anime en sí. Tienen todo este espacio, todo este salón para disfrutar de todo lo que conlleva el anime. Como pueden ver, otro salón bastante grande, y pues para el que es fan y coleccionista, todo esto cae muy bien. De este lado ya podemos ver algunos de los automóviles famosos que pues no son precisamente utilizados en cámara, pero son réplicas que fans como tú y como yo han realizado. El empeño y el esfuerzo que le ponen a este tipo de proyectos, pues la verdad se ven bastante reflejados en el producto final. Acá vean la van, la furgoneta de las Tortugas Ninja. Vean eso, con un cosplayer posando para la foto, se ve increíble. Y acá el famosísimo kit, que por allí mi cuate Raúl el Pelón ya tiene su propia réplica. Si no lo han visto en su canal, es uno de los blogueros, de los youtubers que yo sigo, porque la verdad es que es un coleccionista nato. Él obviamente pues sigue más lo que es la línea de los Transformers, aunque tiene una gran cantidad de coleccionables, y pues me recordó porque ahí estaba Kit. Pero para mí el carro que siempre va a ganar es el DeLorean, la máquina del tiempo. Este automóvil es el que yo podría decir con el que me moriría contento si alguna vez llego a tener alguno. Y por acá vean estos modelos de los famosísimos Gundams. Aquí hay muchísima destreza en construir estos modelos, pintarlos que se vean así, y como pueden ver pues ahí hay una mesa precisamente de estas pues personas que son fans de estos pequeños modelos, construyéndolos
pasándoselo bien y compartiendo con otros fans que tienen sus mismos gustos. Por acá están los famosísimos LAN parties, donde pues toda esta gente están jugando en multiplayer, precisamente juegos como lo que son Call of Duty o pues hasta Fortnite, me parece. Y pues es otra manera de convivir en esta convención. Una de las cosas que han puesto también por acá es que han hecho una pista de go-karts, y creo que es la primera vez, el primer año en que realizan esto, y pues me parece, si no estoy del todo equivocado, son go-karts eléctricos y derrapa bastante fácil, porque como buen conocedor de los carros eléctricos, estos motores arrancan de una manera increíble. Definitivamente una manera más para divertirte aquí en la LA Comic Con. Y como ya es costumbre en una de las secciones que hacemos en este tipo de videos, pues ahorita nos vamos a dedicar simplemente a ver lo que es el cosplay, a admirar los disfraces, a ver la creatividad y todo el detalle que conlleva hacer estas obras de arte. Y pues nos vamos a congregar como el resto de esta gente precisamente aquí en el salón principal, donde todos estos cosplayers pueden poner en display sus habilidades.
Bueno, amigos viajeros, pues ahí estuvo un vistazo a lo que es venir a la Comic Con de Los Ángeles en su edición del 2023. Muchísimas gracias a los organizadores de la Comic Con por habernos invitado a tan bonito evento. Yo la verdad me lo pasé muy a gusto. Es un evento que de verdad yo recomiendo para todos ustedes si es que andan por el área de Los Ángeles. Se van a encontrar un poquito de todo para toda la familia y seguro se lo van a pasar muy bien. Antes de retirarme, quiero agradecerles a todos ustedes por estar siempre allí en sintonía, dándole me gusta, dándole clic a la suscripción y sobre todo por compartir el video con sus amigos. Ya sabes que todo eso me ayuda bastante y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.